Tenía 30 años cuando creí por primera vez que lo tenía todo. Un hogar cálido con una esposa amorosa, Sofía, y una dulce hijita, Isabela. Se sentía como un sueño, uno de esos de los que no te atreves a despertar. Después de todo el dolor, la pena y los años vividos a la sombra de mi pasado, pensé que este era el nuevo comienzo que había estado esperando. El camino hasta este momento había sido largo. Perder a Rebecca, mi primera esposa, cuando Isabela tenía apenas un año, me destrozó de maneras que no sabía que eran posibles. Cada día después de su muerte se sentía como si cargara con el peso de 1000 arrepentimientos, de 1000 preguntas sin respuesta. El dolor no tenía forma, no tenía rostro, simplemente estaba allí colgando en el aire, en los espacios silenciosos entre respiraciones, en la forma en que la risa de mi hija a veces se sentía como un eco del pasado que nunca pude dejar atrás. Sin embargo, me entregué por completo a Isabela. Ella era mi ancla, la única razón por la que seguía adelante en medio de la tormenta. Pensaba que si lograba protegerla del peor de mis dolores, si podía amarla lo suficiente, entonces quizás, solo quizás, podría ayudarla a crecer sin sentir el vacío que yo había llegado a conocer tan íntimamente. Pero, por más que intentara llenar los vacíos en mi vida con trabajo, con recuerdos de Rebecca o con amor hacia Isabela, algo siempre faltaba. Ese dolor profundo e inquebrantable nunca desaparecía. Solo se atenuaba con el tiempo, aunque aprendí a vivir con él. 2 años después, Sofía entró en nuestras vidas. Era una presencia tranquila pero constante. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba sentada en una pequeña cafetería con un grupo de amigas, riendo con los ojos brillantes y una sonrisa cálida. En ese momento no me di cuenta, pero había un destello de algo, quizá esperanza, que no había sentido en años. Al principio dudé, no estaba seguro de si era demasiado pronto, pero Sofía tenía una apertura, una calidez que hacía difícil decirle que no. No era solo que fuera hermosa, aunque lo era. Era la forma en que hablaba de la vida, del amor, de querer cuidar a las personas, de querer construir algo juntos. Empezamos despacio. Las primeras citas fueron sencillas y tranquilas, a menudo solo caminando por la ciudad, tomando café, hablando de todo y de nada. Cuando la presenté a Isabela, vi cómo los ojos de Sofía se iluminaban. Había algo en su mirada, una conexión inmediata con mi hija que no pude ignorar. Sentí un leve atisbo de esperanza en mi pecho. Quizá este era el comienzo de algo mejor. Quizá con Sofía finalmente podríamos ser la familia que siempre había anhelado. En aquellos primeros días todo se sentía como un nuevo comienzo. Sofía tenía paciencia con Isabela, siempre dispuesta a ayudarla con la tarea o a escucharla cuando necesitaba hablar. Vi la manera gentil de Sofía de relacionarse con Isabela. Una bondad que sabía que no era forzada, sino que venía de un lugar de verdadero cuidado. Pensaba, en esos momentos, que quizá, después de tanta oscuridad, finalmente la luz podría entrar de nuevo en nuestro hogar. Podía sentir que Sofía también lo intentaba, intentando encontrar su lugar en nuestras vidas, intentando ser una buena esposa, una buena madrastra. Todos lo hacíamos. Recuerdo cómo, por las noches, los tres nos sentábamos juntos en el sofá, viendo películas antiguas o simplemente hablando de nuestro día. Sofía acariciaba suavemente el cabello de Isabela, y yo me encontraba mirándolas, pensando en lo perfecto que parecía todo. Tal vez estábamos rotos, pero nos estábamos recomponiendo. Tal vez tenía la familia que siempre había soñado, la que pensé que había perdido para siempre. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Al principio eran imperceptibles, ligeros cambios en el comportamiento de Sofía, momentos que traté de ignorar. Una leve vacilación antes de reír, una pequeña distancia entre ella e Isabela cuando estaban juntas, como si alguna parte de Sofía se estuviera conteniendo. Lo notaba más en los momentos tranquilos, aquellos en los que la casa estaba en silencio y el bullicio habitual de nuestras vidas cotidianas se desvanecía. No es que Sofía fuera cruel con Isabela, no para nada. Sofía nunca levantó la voz ni actuó de manera que hiciera pensar que no amaba a mi hija, pero había algo en el aire, algo no dicho, un espacio entre ellas que nunca parecía cerrarse del todo, a pesar de los mejores esfuerzos de Sofía. Y me preguntaba, ¿sería yo?
Estaba imaginando cosas porque tenía miedo de enfrentar la posibilidad de que quizá me había precipitado en todo esto, que, a pesar de su bondad, Sofía no estaba lista para ser madre de una niña que no era suya. Intentaba convencerme de que solo eran mis propias inseguridades. Quizá solo me aferraba a la esperanza de una familia perfecta, sin ver que las cicatrices del pasado podrían ser demasiado profundas para sanar por completo. Después de todo, había llevado conmigo el peso de la memoria de Rebecca durante tanto tiempo. ¿Cómo podía esperar que Sofía asumiera un papel que no había pedido, que sanara una herida que no tenía nada que ver con ella? Pero también me preguntaba, ¿sabía Sofía cuánto le estaba entregando? Entendía lo importante que era para mí que amara a Isabela, no como una madrastra, sino como una madre a su manera. Había noches en las que me quedaba despierto, incapaz de dormir, mirando al techo, y fue entonces cuando el miedo comenzó a echar raíces. Estaba perdiendo a mi hija. El vínculo frágil que había construido con Isabela parecía estar erosionándose bajo el peso de todas estas palabras no dichas, de estas expectativas no cumplidas, y no sabía cómo detenerlo. Era como si hubiera construido esta casa sobre un terreno inestable, y cada pequeña grieta, cada pequeño malentendido, era otro temblor, empujándonos más lejos. Intenté hablar con Sofía al respecto una vez, pero las palabras siempre se me quedaban atrapadas en la garganta. No quería culparla, no quería acusarla de nada, pero sentía cómo la distancia crecía entre nosotras, y no sabía cómo solucionarlo. Era más fácil fingir que todo estaba bien, decirme a mí mismo que el tiempo curaría todas las heridas, que eventualmente las cosas encajarían en su lugar, pero cada vez que miraba a Sofía, había ese destello de duda en sus ojos. Recuerdo una noche no hace mucho, cuando Isabela tuvo un mal día en la escuela. Estaba molesta, con lágrimas corriendo por su rostro, y podía ver que quería consuelo de mí, no de Sofía, y cuando Sofía se acercó a ella, Isabela se apartó. Fue solo por un momento, pero ese momento se sintió como una eternidad. Pude ver el dolor en el rostro de Sofía, pero no pude ignorar lo que significaba. Mi hija no estaba lista. No estaba lista para aceptar a alguien más como madre, y yo no podía arreglar eso. No podía hacerla ver que Sofía la amaba. En el silencio que siguió, sentí el peso de todo. Esta no era la familia que había sonado. Esta no era la vida que pensé que construiríamos. Pensé que había hecho todo bien, trayendo a Sofía a nuestras vidas, dándole a Isabela una oportunidad de tener algo mejor, una familia en la que pudiera confiar. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si fui demasiado apresurado. Si empujé demasiado fuerte por algo que no estaba listo para hacer. El amor que quería darle a mi hija, la familia que quería construir, parecía escaparse entre mis dedos. No importaba cuánto me esforzara. No podía hacer que las piezas encajaran. No podía crear algo de la nada. Y cada día, la distancia silenciosa entre nosotras crecía, hasta que ya no estaba seguro de si alguna vez podría cerrarse. Ahora, sentado aquí, en esta habitación que se siente demasiado pequeña, demasiado vacía, me doy cuenta de cuánto he perdido. Pensé que podía crear la familia perfecta a partir de las cenizas de mi pasado. Pensé que si simplemente amaba lo suficiente, si simplemente me esforzaba lo suficiente, todo encajaría, pero ese fue mi error. Intenté forzar algo que no estaba listo. Intenté construir algo sobre un terreno inestable, y ahora me quedo recogiendo los pedazos, preguntándome si alguna vez podré volver a unirlos. En el silencio siento el peso de todo lo que he hecho. Siento la pérdida de la confianza de mi hija, la distancia entre Sofía y yo, el vacío de una familia que nunca terminó de tomar forma. Y me pregunto si hubiera sido paciente. ¿Y si no hubiera presionado tanto? Si no hubiera intentado hacer todo perfecto, ¿habríamos encontrado nuestro camino a tiempo? ¿O siempre fue así como tenía que ser? No lo sé. Todo lo que sé es que estoy aquí ahora, solo mirando los pedazos de mi vida, y preguntándome si es demasiado tarde para volver a armar todo. A menudo me encontraba repasando recuerdos de Rebecca, sintiendo esa atracción inexplicable hacia un pasado que, a pesar de su dolor, se sentía como un tiempo en el que todavía tenía la oportunidad de una conexión real con Isabela. Con Sofía,
Aunque era amable y cariñosa en muchos aspectos, había momentos en los que sentía que su afecto no era tan profundo ni incondicional como yo había esperado. Observaba cómo los ojos de Isabela se volvían cautelosos, y cuando intentaba tomar su mano o compartir una sonrisa secreta, a veces solo recibía un asentimiento educado o un silencio que la alejaba aún más. Me dolía profundamente, y empecé a preguntarme si mis intentos de crear una familia amorosa y unida no eran más que una ilusión. Mi corazón se rompía con la soledad de un hombre que una vez pensó que su vida estaba completa, pero que ahora se sentía como un espectador en su propio hogar. Cada día traía la dolorosa realización de que la familia que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando lentamente. Intentaba involucrarme, reavivar el calor perdido, pero mis palabras a menudo caían en oídos sordos. En esas largas noches de insomnio, me encontraba pensando en cómo las sombras de nuestro pasado se habían filtrado en nuestro presente. La esperanza misma que me había impulsado a empezar de nuevo parecía desvanecerse en un recuerdo frío y distante, dejando atrás un espacio vacío donde antes habitaban el amor y la confianza. Incluso mientras me aferraba a la creencia de que la familia significaba sacrificio y perdón, no podía ignorar el creciente vacío dentro de mí, un eco doloroso del duelo que nunca se había ido realmente. En esa silenciosa batalla entre la esperanza y la desesperación, me preguntaba si alguna vez podría restaurar el vínculo con Isabela o si el sueño de una familia perfecta no había sido más que un espejismo en un desierto de pérdida y arrepentimiento. Y así, con cada día que pasaba, me preparaba para un futuro en el que el amor por el que tanto había luchado estaba ahora en peligro constante de ser olvidado, dejando solo recuerdos de lo que alguna vez pudo haber sido. Recuerdo los primeros días después del nacimiento de Lucas, cuando la casa todavía se llenaba de risas suaves y conversaciones tranquilas. En aquel entonces, los ojos de Sofía brillaban con una ternura especial mientras acunaba a Lucas y me lanzaba miradas cómplices. Isabela, mi dulce hija, que siempre había sido mi rayito de sol, aún encontraba momentos para sonreírle a su nuevo hermanito. Me aferraba a esos recuerdos tan preciados, creyendo que nuestra familia, aunque mezclada, podría fortalecerse con el tiempo, pero a medida que pasaron los meses, comenzó a formarse una distancia invisible. Volvía a casa después del trabajo y encontraba que el calor de nuestras conversaciones había sido reemplazado por un silencio helado. Sofía, que antes mostraba palabras de aliento al hablar con Isabela, empezó a usar expresiones que me desgarraban el corazón. Recuerdo claramente una tarde en la que, al pasar por la sala, escuché cómo le decía suavemente a Isabela: «Sabes, cariño, deberías pensar en Lucas como tu verdadera familia. Tu padre tiene su vida anterior, pero nosotros somos su familia ahora». En ese momento, un dolor punzante me atravesó. Intenté descartarlo como un comentario sin importancia, pero esas palabras quedaron resonando como un amargo eco en cada rincón de nuestro hogar. Con el tiempo, noté más señales, un tono despectivo cuando Isabela intentaba compartir sus pensamientos, una mirada sutil de fastidio que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. Las conversaciones durante la cena, que antes se llenaban de curiosidad genuina y risas, se convirtieron en intercambios esporádicos, casi obligados, donde apenas se oía mi voz. Me sentaba a la mesa observando cómo Isabela empuñaba la comida en su plato, con los ojos nublados por una confusión que no podía entender. Era como si poco a poco le estuvieran enseñando a alejarse de mí, a depender más de la guía de Sofía. Recuerdo una noche, después de un largo día, cuando intenté preguntarle a Isabela sobre su jornada en la escuela. Su respuesta fue cortante, y al intentar profundizar con suavidad, sentí cómo se levantaba un muro entre nosotros, un muro que Sofía parecía ayudar a construir con cada palabra cuidadosamente elegida. Luchaba por reconciliar los recuerdos de aquella niña que corría a mí en busca de consuelo con la adolescente distante que ahora tenía frente a mí. Cada comentario de Sofía erosionaba el frágil vínculo que tanto habíamos trabajado para construir. Comencé a preguntarme si la pérdida de Rebeca había creado un vacío tan profundo que ningún nuevo amor podría llenar, y ahora temía que las acciones de Sofía estuvieran ampliando aún más esa brecha. Mis intentos de acercarme,
de recordarle a Isabela que seguía siendo amada e importante, eran recibidos con asentimientos educados y sonrisas a medias que apenas disimulaban su incertidumbre. El calor suave que una vez conocí en nuestro hogar se había transformado en un silencio frío, un eco que no podía romper ni ignorar. Me encontraba deambulando por los pasillos en las noches, cuestionándome en qué había fallado como padre, o si simplemente era el giro cruel del destino que el amor pudiera compartirse de manera tan desigual. Cada paso que daba en esos momentos solitarios se sentía cargado de arrepentimiento y dolor. Me aferraba desesperadamente a los recuerdos de tiempos más felices, esperando encontrar algo de consuelo en ellos. Pero cada recuerdo estaba empanado por la dura realidad de nuestro presente. Cuanto más veía a Isabela alejarse, más me dolía el corazón al darme cuenta de que me estaban apartando lentamente. Intentaba reunir el valor para hablar con Sofía, para preguntarle por qué trataba a mi hija como si fuera una extraña, pero mis palabras siempre salían entrecortadas y pequeñas. En esos momentos, no me quedaba más que el pesado silencio de un padre que veía cómo su familia se desmoronaba palabra por palabra. Cada día luchaba contra la amarga verdad de que el amor que pensé que nos mantendría unidos se estaba desvaneciendo poco a poco, dejando tras de sí un abismo que parecía imposible de cerrar. En los momentos tranquilos, cuando la casa estaba en calma y el único sonido era el tic-tac constante del reloj, reflexionaba sobre las promesas de familia y la sencilla verdad del amor incondicional. Pero esas reflexiones solo servían para subrayar la dolorosa realidad. Mi papel estaba siendo lentamente disminuido, reemplazado por una figura que parecía haberse convertido en el verdadero corazón de nuestra familia. Me quedaba parado en la puerta de su habitación una tarde, deseando cerrar la brecha, pero sintiendo que el peso de los años y las decisiones nos había separado. La distancia en sus ojos era un reflejo de la distancia que sentía en mi propio corazón, y mientras me alejaba lentamente, comprendí que el abismo entre nosotros no era una fase pasajera, sino una grieta creciente que ningún intento desesperado de palabras o súplicas podría reparar. Siempre había creído que el tiempo sanaría las heridas de una familia rota, pero una tarde fatídica destruyó por completo esa esperanza. Era tarde, ya caída la tarde, cuando escuché el suave murmullo de una conversación proveniente de la habitación contigua. Me detuve en silencio, apoyado contra la fría pared, y escuché cómo la voz suave de Isabela se mezclaba con la de Sofía, una voz en la que una vez confié, pero que ahora se sentía como una cuchilla cortante. No pude captar cada palabra, pero la frase que resonó en mis oídos me hizo hundirme. No creo que quiera que papá venga a la fiesta. Él no es realmente familia, y sería incómodo. Esas palabras se repitieron como un cruel mantra en mi mente, dejándome entumecido y desorientado, como si el mundo hubiera perdido su color. Me alejé lentamente de la puerta, con la mente dando vueltas por la incredulidad y la tristeza, y sentí que cada paso marcaba una distancia creciente entre el pasado que atesoraba y el doloroso presente que se desplegaba ante mí. A la mañana siguiente, el peso de esa conversación me aplastaba mientras intentaba asimilar esta nueva y dura realidad. Sabía que tenía que enfrentar a Sofía, exigirle una explicación por esas palabras que tanto me habían herido. Con el corazón pesado y la mano temblorosa, me acerqué a ella en nuestra tranquila cocina, mientras la suave luz matutina hacía poco para disipar el frío que se había asentado dentro de mí. Sofía, comencé, con la voz inestable pero cargada de una necesidad desesperada de verdad. Escuche lo que dijiste anoche. ¿Es cierto que no quieres que esté en la fiesta de graduación de Isabela? Por un momento, la cocina se llenó de un silencio tenso, y vi cómo sus ojos, una vez cálidos y llenos de esperanza, se tornaron distantes y cerrados. «Es su fiesta», Daniel respondió con un tono casi casual, como si desestimara la gravedad de mi pregunta. «Estás exagerando. Isabela dejó claro quién considera su verdadera familia». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí cómo la tristeza y la rabia se mezclaban en mi interior. Le supliqué que entendiera que esto no era un simple malentendido o una reacción exagerada de mi parte. Era el sonido de mi vida siendo reescrita sin mi consentimiento. Le pregunté suavemente, con la voz cargada de dolor,
¿Cómo era posible que una sola conversación pudiera cambiar tan irrevocablemente todo lo que había construido con tanto cuidado? Pero cada vez que buscaba aclaración, sus respuestas eran cortantes y llenas de una indiferencia distante que no dejaba espacio para el diálogo. Era como si ya hubiera tomado una decisión y yo no fuera más que un invitado no deseado en el hogar que una vez creí mío. En ese momento, sentí la punzada de la soledad mientras los cimientos de nuestra familia, la confianza, los recuerdos compartidos y las promesas silenciosas de estar juntos, comenzaban a derrumbarse. Mi retiro a la quietud de la sala de estar, cada minuto alargándose en una eternidad de arrepentimiento y desesperación. Mi mente se remontaba a aquellos tiempos en los que Isabela corría a mí con historias de su día, cuando mis palabras y abrazos podían borrar cualquier miedo o duda de sus ojos. Ahora, esos recuerdos parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, una vida que estaba siendo borrada lentamente por una sola llamada y una serie de palabras frías y calculadas. Me cuestioné todo. ¿Alguna vez fui suficiente? Mi amor siempre estuvo destinado a competir con un pasado que no podía cambiar ni controlar. La respuesta, por dolorosa que fuera, resonó en el silencio que siguió. Me estaban empujando sistemáticamente a un lado. A medida que avanzaba el día, cada sonido, cada mirada y cada momento me recordaban el abismo creciente entre mi hija y yo. Sentía que estaba de pie al borde de un abismo oscuro, viendo impotente cómo la persona a la que una vez me sentí tan orgulloso de llamar familia se alejaba lentamente. La realización de que ella no era parte del mundo interior de Isabela fue una verdad amarga de tragar, una verdad que me dejó cuestionando no solo mi papel como padre, sino el significado mismo del amor y la familia. Con cada latido de mi corazón dolorido, entendía que esa llamada lo había cambiado todo, marcando un punto de inflexión del cual nada podría volver a ser como antes. Pasé el resto de ese día en una bruma de tristeza y reflexión, tratando de recomponer dónde habían salido tan mal las cosas. La promesa de una familia perfecta, construida sobre el amor y los recuerdos compartidos, se había disuelto en un vacío doloroso, lleno solo de ecos de la voz lejana de una hija y la dura realidad de que un comentario descuidado podía deshacer una vida de devoción. Me di cuenta entonces de que la llamada no se trataba simplemente de una fiesta de graduación. Se trataba de ser borrado de la única familia que había conocido, y con eso, el colapso de un sueño que había guardado tan cerca durante tanto tiempo. Había planeado cada detalle para la fiesta de graduación de Isabela. Pasé semanas eligiendo el mejor proveedor de catering, organizando las decoraciones más hermosas e incluso encargando un pastel personalizado que reflejara sus sabores favoritos y la inocencia de su infancia. La fiesta estaba pensada como una celebración de nuestra familia, una muestra de amor y unidad que, sanaría las heridas y recordaría a Isabela la historia compartida que teníamos. Sin embargo, todo cambió en el momento en que escuché esa fatídica llamada. La revelación de que mi papel en la vida de Isabela había sido disminuido me dejó sintiéndome vacío en un mundo en el que había invertido tanto amor y esperanza. Era imposible ignorar la profunda sensación de traición que me envolvió como una marea implacable. La decisión llegó a mí con una calma casi inexplicable. Si ya no era considerado parte de su familia, entonces no podía seguir entregando mi corazón, mis recursos y mi amor en celebraciones destinadas a aquellos que realmente se preocupaban. Sin pensarlo dos veces, tomé el teléfono y llamé a la empresa de catering. Mi voz era firme mientras les informaba que los grandes arreglos que había preparado con tanto esmero debían ser redirigidos a quienes realmente los necesitaban. El refugio Hope Haven, donde la comida y la amabilidad eran escasos. Podía percibir la incredulidad en la voz al otro lado de la línea mientras explicaba con calma mi decisión, una decisión que, para mí, representaba recuperar mi dignidad. Cuando hice esa llamada, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque la realización de que Isabela ya no valoraba mi presencia me golpeó con la fuerza de 1000 palabras no dichas. Alivio, porque en ese momento decisivo ya no estaba, encadenado por la obligación de ser parte de una familia que no respetaba mis esfuerzos. A medida que los minutos pasaban después de la llamada, me senté en mi silla,
mirando el calendario vacío en la pared y sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Los planes que había elaborado con tanto cuidado para un futuro lleno de alegría compartida ahora estaban destinados a llevar esperanza a extraños que merecían sentirse valorados. Ese acto simple, aunque aparentemente insignificante, fue un punto de inflexión. Marcó el momento en que decidí que mi valor no estaba determinado por la aceptación de una hija que se había alejado ni por las promesas vacías de una pareja que elegía la conveniencia sobre el compromiso. Casi podía sentir el cambio dentro de mí, una lenta pero inevitable liberación de las cadenas de la culpa y la constante necesidad de validación. En aquella tranquila tarde, al comprender el alcance de mi decisión, reconocí que a veces las respuestas más sencillas son las más poderosas. No fue un acto de ira, sino una recuperación de mi identidad como un hombre que merecía respeto y el derecho a decidir su propio futuro. Sé que muchos verán esta decisión como dura, quizás incluso egoísta, pero para mí fue un acto de autopreservación, un paso necesario para reconstruir una vida que había sido marcada por el dolor y las promesas incumplidas. No podía, en conciencia, seguir apoyando un sistema en el que era tratado como una idea secundaria, un mero accesorio en una celebración que ya no honraba mi amor por Isabela. Cada momento que pasé reflexionando sobre ese día me hizo darme cuenta de que había estado borrando lentamente mi propia felicidad en la búsqueda de una familia que había olvidado el significado del amor incondicional. Ahora, con una mente clara y un corazón resuelto, acepté la simplicidad de mi respuesta. Fue una declaración de que ya no permitiría que mi generosidad fuera dada por sentada, y me sentí empoderado al saber que mis acciones resonarían mucho más allá de un solo evento, tocando la vida de aquellos en el refugio que realmente necesitaban apoyo. Al mirar atrás, recuerdo el momento en que hice esa llamada como un punto de inflexión que redefinió mi existencia. La decisión no nació solo de la ira, sino de una profunda y subyacente necesidad de recuperar la dignidad que había sido erosionada lentamente por repetidas decepciones y el dolor de sentirme no deseado. En cada palabra pronunciada y en cada silencio que siguió, reconocí que había tomado una postura por aquello en lo que creía, una postura por el respeto, por la honestidad y por el derecho a amar y ser amado sin pretensiones ni condiciones. El recuerdo de ese día permanece grabado en mi mente como un recordatorio constante de que, a veces, para avanzar de verdad, uno debe primero dejar atrás las ataduras que lo mantienen encadenado a un pasado doloroso. Al reflexionar sobre los eventos que se desarrollaron, veo claramente cómo esa respuesta aparentemente sencilla puso en marcha una serie de cambios en mi vida. Cancelar los planes extravagantes para la fiesta no fue solo un rechazo a las celebraciones superficiales. Fue un gesto simbólico que me permitió apartarme de un papel que se había vuelto más una carga que una fuente de felicidad. Ahora comprendo que mi valor como padre y como hombre no está determinado por la aceptación de aquellos que han comenzado a olvidarme, sino por mis propias acciones y la fuerza para forjar un nuevo camino. Esta claridad recién encontrada, aunque nacida del dolor, me dio el coraje para imaginar un futuro en el que pudiera reconstruir mi vida en mis propios términos. Cada día sirve como un recordatorio silencioso del poder de un solo momento decisivo. He aprendido que la vida no siempre ofrece una segunda oportunidad para corregir las cosas, pero sí brinda la oportunidad de aprender de nuestros errores y redefinir nuestra propia historia. En el suave resplandor de la mañana, o en los momentos tranquilos antes de dormir, a menudo revisito ese día, no con pesar, sino con la comprensión de que fue un paso necesario hacia el autodescubrimiento. Siento una sensación de calma ahora, sabiendo que al elegir redirigir mis recursos y afecto, he tomado el control de mi destino. La libertad que surge al abrazar esa simplicidad es tanto humilde como fortalecedora. Una lección que llevo conmigo mientras sigo navegando el incierto camino que tengo por delante. Aquella mañana, el aire se sentía pesado cuando desperté con el sonido persistente del teléfono, un timbre que parecía anunciar el comienzo de un día que ojalá pudiera olvidar. Mis ojos todavía estaban pesados de sueño cuando vi la serie de llamadas perdidas y mensajes de voz de Sofía e Isabela. Los mensajes, uno tras otro, levaban un tono de urgencia y decepción que me atravesaba como una cuchilla fría. Me senté en la mesa de la cocina,
con una taza de café entre las manos, intentando darle sentido al caos que había invadido el día que tanto había planeado. El mensaje de Isabela era simple pero punzante. «Papá, ¿dónde está la comida?». Era una pregunta que reflejaba la creciente distancia entre nosotros, una distancia que sentía en cada parte de mi ser. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios al recordar la fiesta extravagante que había organizado, una fiesta que debía celebrar un hito en la vida de Isabela. En lugar de esa alegría, me encontré con un recordatorio de que mi amor y mis esfuerzos ya no eran bienvenidos. Con una calma medida respondí: «Oh, no te preocupes. Está siendo disfrutada por personas que realmente la aprecian. Feliz graduación». Sabía que mis palabras, aunque parecían casuales, levaban el peso de mi desilusión y la firmeza de mi decisión. Pude sentir cómo la tensión crecía dentro de mí mientras el teléfono volvía a sonar. Esta vez era Sofía, su voz aguda y cargada de un pánico que no había escuchado antes. «¿Estás bromeando, Daniel? ¿Arruinaste su día? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?», me reclamó, sus palabras llenas de dolor e incredulidad. Escuché en silencio, mientras los recuerdos de todos esos pequeños momentos de rechazo y descuido se agolpaban en mi mente, convergiendo en una verdad innegable. Mi respuesta fue firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Pensé que dijiste que no era familia». Bueno, supuse que no debía entrometerme en su celebración. La línea se cortó antes de que pudiera escuchar otra palabra, dejándome solo con el eco de mi propia determinación. En las horas que siguieron, cada vibración de mi teléfono se convirtió en un doloroso recordatorio de las consecuencias de lo que había comenzado. Familiares, que una vez mostraban comprensión, comenzaron a llamar y enviar mensajes. El mensaje de mi tío Mark fue breve pero hiriente. «Esto es bajo, hermano. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde». Mi prima Elaine, siempre la voz de la razón, me instó a ser la persona madura, aunque percibí la ironía en sus palabras, sabiendo que durante mucho tiempo ya había dado más de lo que debía. Sus voces se mezclaban en un coro de preocupación que, a la vez, me dolía y reforzaba mi decisión. Recordaba cómo, en tiempos pasados, las risas y el amor que llenaban nuestra casa hacían que cada reunión familiar fuera un recuerdo preciado. Ahora, cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que ese calor había sido reemplazado por un frío discordante. Me encontraba vagando por los pasillos silenciosos de nuestro hogar, intentando comprender en qué momento todo había salido mal. Los restos de días más felices, las risas de Isabela, el suave murmullo de conversaciones durante la cena, ahora se sentían como reliquias de una vida pasada, una vida que parecía pertenecerle a otra persona. El dolor en mi pecho no era solo por las celebraciones perdidas o la fiesta arruinada, era por el desmantelamiento lento y deliberado de un lazo que una vez creí irrompible. Había dado todo para construir una familia que pudiera sanar viejas heridas, y sin embargo me encontraba viendo cómo se desmoronaba, pieza por pieza. La caída no era solo externa. En los momentos de silencio, me encontraba cuestionando mi propio valor. ¿Fue mi amor insuficiente? ¿O estuve cegado por la esperanza, incapaz de ver que la persona en quien confiaba para mantener unida a nuestra familia estaba erosionando lentamente mi lugar? Cada llamada perdida y mensaje sin respuesta me recordaba que me estaban empujando más lejos, no solo de una celebración, sino del núcleo de la familia que tanto había valorado. A medida que avanzaba el día, la ira y la tristeza se entremezclaban dentro de mí, creando un cóctel agridulce de arrepentimiento y liberación. Me di cuenta de que el camino que había elegido, uno en el que mis contribuciones ya no eran reconocidas, me había llevado a una encrucijada. Podía continuar siendo el padre silencioso y herido o aceptar que este era un punto de inflexión, un momento en el que los lazos que una vez me unieron comenzaban a deshacerse por completo. En ese día largo y doloroso, las consecuencias de mi decisión se convirtieron en el espejo en el que vi tanto mi fuerza como mi vulnerabilidad. Cada llamada perdida, cada mensaje sin responder, resonaba con una verdad que ya no podía negar. Había tomado una postura por mi propia dignidad, incluso si eso significaba ver cómo una celebración se desmoronaba en polvo. El dolor de ser rechazado por las mismas personas que amaba era agudo, pero estaba atemperado por la realización de que, a veces, dejar ir era la única manera de recuperarse a uno mismo.
Cada timbre del teléfono resonaba como un recordatorio de lo que se había perdido. Me sentaba en mi estudio, apenas iluminado, mirando la pantalla con una mezcla de ira y tristeza que no podía sacudirme ni entender del todo. El silencio después de cada llamada perdida reverberaba dentro de mí, dejando un espacio hueco que crecía con cada notificación. No eran solo los mensajes desesperados de Sofía ni el silencio de Isabela lo que llenaba el registro. También estaban las voces de parientes y viejos amigos que alguna vez crearon en nuestra familia. Cada número, cada texto contaba la historia de una conexión que se había marchitado con el tiempo. Me encontraba desplazándome sin cesar por la lista de llamadas perdidas, contándolas como si cada pitido fuera un pequeño monumento a una vida que se me escapaba de entre las manos. Cada vibración era como una medida de rechazo, un registro de mi lugar menguante en la familia que tanto había luchado por mantener unida. Recordaba los días en los que las llamadas de Isabela llenaban mi corazón de calidez, una época en la que su voz, ligera e inocente, cerraba cualquier brecha entre nosotros. Ahora, sus palabras, cargadas de distancia e incertidumbre, solo profundizaban la soledad que se había asentado en mi pecho. Era como si cada mensaje fuera un veredicto silencioso sobre mi valor como padre y esposo. Un recordatorio de que mis esfuerzos por mantener a la familia unida ya no eran suficientes. En los momentos tranquilos que seguían, me preguntaba si esas llamadas eran intentos de enmendar lo que estaba roto o si eran simplemente los últimos ecos de una familia que ya había seguido adelante sin mí. Las notificaciones, que alguna vez simbolizaron conexión, se habían convertido en fríos marcadores de pérdida, cada una un recordatorio del abismo que ahora me separaba de quienes amaba. Me recostaba, intentando juntar los fragmentos de mis recuerdos rotos, evocando las risas, los secretos compartidos y las promesas hechas en tiempos mejores. Ahora, cada llamada perdida era un doloroso recordatorio de que esos días se habían ido. La cuenta digital de mi aislamiento crecía y con ella, la comprensión de que la persona que una vez llenó la casa de esperanza había sido lentamente borrada por las voces al otro lado de la línea. Al mirar la pantalla iluminada en la penumbra del atardecer, comprendí que cada llamada no solo era un símbolo de mi exclusión, sino también una señal para reconstruirme a partir de los restos de una vida que se había vuelto irreconocible. La cuenta de llamadas perdidas era más que un registro de descuidos. Era un crónico sombrío de los momentos que definieron la distancia creciente entre nosotros. En esa larga y silenciosa vigilia, acepté la dolorosa verdad de que, aunque el teléfono seguía sonando, la oportunidad de recuperar lo que una vez tuvimos se desvanecía con cada llamada no respondida. Sin embargo, en esa aceptación había un destello de resolución. Decidí que esas llamadas perdidas ya no definirían mi valor. En cambio, las usaría como el fundamento para reconstruir mi identidad, separada de los ecos del rechazo. Comprendí que la medida de un hombre no está en las voces que lo llaman con ira o tristeza, sino en la fuerza silenciosa que se encuentra en la determinación de seguir adelante. Cerré los ojos y tomé un respiro profundo y constante, prometiéndome que, aunque las llamadas siguieran llegando, solo respondería con la determinación de crear un futuro donde mi valor ya no dependiera de aquellos que me habían defraudado. 3 días después del caos de la fiesta de graduación, recibí otra llamada de Sofía que se sintió como el golpe final. La tensión en la casa no había disminuido y sentía que la verdadera razón detrás de sus acciones estaba a punto de salir a la luz. Estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, en la tranquila sala de estar, cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje apresurado, sino una voz cargada de una mezcla de enojo y súplica. «Daniel, sé que estás molesto», comenzó, con un tono que oscilaba entre la frustración y la preocupación, «pero necesitamos hablar sobre la matrícula universitaria de Isabela». Sus palabras me dejaron helado. La matrícula siempre había sido un tema de entendimiento tácito, una responsabilidad que había asumido sin dudarlo, incluso cuando mi corazón dolía con la pérdida de pertenencia. Pero ahora se estaba utilizando como una herramienta, una moneda de cambio para intentar devolverme a un papel que ya no quería. Escuché mientras Sofía continuaba, intentando convencerme de que este no era el momento para el orgullo,
que el futuro de Isabela estaba en juego. Su voz se volvía más urgente mientras explicaba que, sin los fondos que yo proporcionaba, Isabela se quedaría sin los medios para seguir sus sueños. Casi podía oír la desesperación en el trasfondo de sus palabras. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada sacrificio que había hecho, cada promesa que había cumplido, cada vez que había sido tratado como un vestigio de una vida pasada. En realidad, dije suavemente, con una voz firme pero cargada de tristeza, no necesitamos discutir nada más. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara mientras reunía mis pensamientos. Isabela dejó claro que ya no soy familia, así que supongo que tampoco quiere mi dinero. Hubo un momento de silencio en la línea, un silencio denso, sofocante, antes de que explotara con enojo. «Estás arruinando el futuro de Isabela», gritó, sus palabras golpeándome como una ráfaga. Sentí la familiar punzada de traición, el profundo dolor de ser tratado como nada más que una fuente de efectivo. No encontré palabras para contradecir su ira, así que simplemente colgué, poniendo fin a la llamada y selando mi decisión. Ese momento marcó el colmo de una larga serie de eventos dolorosos. Me di cuenta de que me habían reducido a una cuenta bancaria, a un proveedor cuyo valor se medía solo en dólares. Cada vez que había intentado acercarme, cada esfuerzo por reparar las fracturas de nuestra familia parecía haber cavado el abismo aún más profundo. La matrícula universitaria no era solo dinero. Era un intento de control, de mantenerme atado a un papel que ya no tenía sentido. Me senté en silencio durante lo que pareció una eternidad, con el suave tic-tac del viejo reloj en la pared como único sonido en una habitación que, de repente, se sentía demasiado vacía. Mientras miraba el teléfono en silencio sobre la mesa, comencé a entender que esto era más que una discusión sobre dinero. Era una declaración de que mis contribuciones, mi amor y mis sacrificios ya no eran bienvenidos en una familia que había elegido redefinir sus valores. Pensé en todas las veces que me quedé despierto hasta tarde preocupado por las cuentas, en las horas extra trabajadas para ahorrar para el futuro de Isabela, y en cómo nunca pedí gratitud a cambio. Había hecho todo por amor, creyendo que el amor era suficiente para mantenernos unidos, pero ahora, cada recuerdo de mis esfuerzos pasados estaba manchado por la amarga realización de que me veían como nada más que un cajero automático andante. En ese largo y silencioso momento, tomé una decisión. Ya no permitiría que me usaran como una herramienta para asegurar un futuro en el que yo ya no tenía cabida. La confianza y la calidez que una vez sentí en este hogar fueron reemplazadas por una sensación fría e implacable de abandono. La idea de que Isabela, mi propia sangre, pudiera descartarme tan fácilmente por dinero era desgarradora, pero también liberadora. Había pasado tantos años intentando construir algo genuino, algo duradero, solo para ver cómo todo se reducía a una transacción. Empecé a ver que el dinero, que alguna vez había sido un medio para brindar estabilidad y confort, se había convertido en un arma, en una forma de manipular y controlar. La realidad era clara, ya no era bienvenido en la vida que estaban intentando construir. Mi dinero, mis esfuerzos y mi apoyo incondicional habían sido secuestrados por una nueva definición de familia que yo no reconocía. Con esta dolorosa claridad, colgué el teléfono por última vez respecto a la matrícula universitaria. No habría más discusiones, no más promesas de rescate financiero. Había trazado una línea que ya no cruzaría. En los días que siguieron, el silencio era pesado con el conocimiento de lo que se había perdido. Sentí una tristeza profunda, pero también una extraña sensación de alivio de ya no tener que ser el recurso de emergencia, el proveedor para una familia que había olvidado lo que significaba el amor incondicional. La última gota había roto las cadenas de obligaciones que me habían atado por demasiado tiempo, dejando tras de sí la cruda y sincera verdad. Estaba libre del papel de dador eterno, libre de la constante necesidad de demostrar mi valor mediante el dinero. Comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza y con dolor, comprendiendo que una verdadera familia nunca debería medirse en dólares y que mi valor como padre no estaba ligado al apoyo económico, sino al amor que alguna vez creí suficiente para
mantenernos unidos. En los días que siguieron a la ruptura final por el tema de la matrícula universitaria, las grietas en nuestro frágil hogar se abrieron en abismos insalvables. Me desperté una mañana en medio de un silencio tan denso que incluso el tic-tac del viejo reloj parecía susurrar secretos sobre nuestra vida en ruinas. El aire estaba cargado de palabras no dichas y del peso de una familia que ya no reconocía los lazos que una vez compartimos. Me encontraba vagando por habitaciones que antes resonaban con risas y abrazos cálidos, solo para encontrarme con miradas vacías y sonrisas extrañas. Era evidente que algo fundamental había cambiado, y nadie en nuestra familia podía seguir ignorando la verdad. Isabela, quien una vez había sido mi niña con los ojos llenos de asombro, ahora cargaba una mirada distante, una mezcla de traición y dolor. La transformación en ella había sido lenta pero inconfundible. Antes, siempre ansiosa de compartir sus secretos y sueños conmigo, ahora se apartaba cada vez que yo intentaba cerrar la brecha entre nosotros. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre su corazón y el mío, un muro construido ladrillo a ladrillo, dolor a dolor. Con cada día que pasaba, la veía alejarse más, buscando consuelo en los brazos de alguien que ya no me veía como su guía. Sofía también había asumido un nuevo rol. La mujer que alguna vez admiré como una figura gentil y protectora, había desaparecido. En su lugar quedaba alguien que, con palabras cuidadosamente elegidas y gestos calculados, mantenía viva la herida. Sus intentos de arreglar la familia se sentían como actuaciones, con disculpas teatrales y gestos dramáticos que no parecían genuinos. Cada intento de reconciliación se percibía vacío, como si simplemente estuviera interpretando un papel en una historia que ya no nos pertenecía. El momento de la verdad llegó de manera inesperada. Un amigo cercano de la familia me llamó con una noticia devastadora. Isabela y Sofía habían usado los ahorros que había destinado para la matrícula universitaria para comprarse un auto nuevo, un símbolo de estatus y rebeldía más que una inversión en el futuro. La noticia me golpeó como una ola helada, dejándome entumecido y cuestionando cada sacrificio que había hecho. Recuerdo todas esas noches largas preocupándome por las cuentas, las horas extras trabajadas para garantizar un futuro estable para Isabela, y cómo todo eso se había desvanecido como humo. La traición era completa. El coche no era solo un gasto caro, era un claro símbolo de cómo se había trastocado el núcleo de nuestra familia. En ese momento, la verdad se cristalizó. La vida que había construido, la familia que tanto había luchado por proteger, se estaba desmoronando bajo el peso de decisiones egoístas y promesas rotas. A medida que la noticia del mal uso de los fondos se esparcía, las voces a mi alrededor se hicieron más fuertes, llenas de críticas y lamentos. Parientes que antes ofrecían consuelos vacíos ahora expresaban su decepción, cuestionando las decisiones que nos habían llevado a este punto de quiebre. Sus llamadas y mensajes, que alguna vez fueron un apoyo, ahora eran dolorosos recordatorios del aislamiento que sentía. Intenté acercarme, intentar salvar los fragmentos del vínculo que una vez compartimos, pero cada intento fue recibido con silencio o disculpas huecas que no lograban reparar la profunda fisura entre nosotros. El hogar que alguna vez fue un refugio seguro, se había transformado en un campo de batalla de acusaciones y reproches, donde cada habitación resonaba con la tristeza de la confianza perdida. En medio de ese caos, comienza a cuestionar no solo la naturaleza de nuestras relaciones, sino también mi propio valor. ¿Era realmente yo el culpable del colapso de esta familia? Había dado mi corazón y mi alma, trabajado incansablemente para asegurar un futuro, y, sin embargo, ahora estaba solo de pie entre las ruinas. La realización fue a la vez aplastante y extrañamente liberadora. Era como si hubiera estado aferrándome a un sueño que nunca fue mío para conservar. Un sueño que se había desvanecido lentamente bajo la cruda luz de la realidad. Con cada día que pasaba, la distancia entre Isabela y yo se volvía más marcada, y las falsas reconciliaciones, llenas de lágrimas y promesas de cambio, sonaban huecas en el vasto vacío de nuestro hogar roto. Me sentaba solo en la quietud de la noche, mirando un atardecer que ya no ofrecía promesas de renovación. Los colores, alguna vez vibrantes y llenos de esperanza, ahora reflejaban la tristeza profunda que se había asentado en mi corazón. Sentí el peso total de la implosión familiar,
Una vida que había estado definida por recuerdos compartidos y respeto mutuo se había convertido en un cúmulo de ecos dolorosos e ilusiones rotas. En esa quietud, reconocí la dolorosa verdad: algunos lazos, una vez rotos, nunca pueden restaurarse por completo. Me di cuenta de que aferrarme a los restos de un pasado perdido solo me mantenía prisionero en un ciclo de arrepentimiento y tristeza. Al aceptar esta dura realidad, me comprometí a reconstruir mi vida, pieza por pieza, lejos de las ruinas de una familia que había perdido el rumbo. La implosión de nuestro hogar no era el final de mi historia, sino un punto de inflexión, una oportunidad para redescubrir mi propia fuerza y mi valor más allá del papel que había sido lentamente despojado de significado. Incluso cuando los ecos de nuestra familia desintegrada se deslizaban por los rincones silenciosos de la casa, supe que el único camino hacia adelante era dejar atrás lo que había sido y abrazar la posibilidad de un futuro donde pudiera redefinirlo. ¿Qué realmente significaba ser familia? Los días lentamente se transformaron en semanas, mientras aprendía a vivir con el silencio que ahora llenaba cada rincón de mi hogar. Me encontraba vagando por habitaciones vacías y pasillos olvidados. Cada paso era una silenciosa despedida de la vida que una vez conocí. El peso de la ira y la tristeza había disminuido lo suficiente como para que surgiera una tenue sensación de libertad. Me senté en mi balcón una fresca tarde, con un vaso de whisky en la mano, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos suaves y comprensivos. En ese momento, comprendí que por fin era libre de las cadenas de la obligación y del peso de intentar arreglar lo que ya no podía ser reparado. Sentí una mezcla extraña de alivio y soledad, sabiendo que, aunque había perdido a la familia que tanto había valorado, también había sido liberado de un papel que exigía sacrificios interminables sin reciprocidad. El silencio, que una vez me perseguía como un fantasma, ahora ofrecía una extraña comodidad, una oportunidad para escuchar el ritmo constante de mi propio corazón y redescubrir una vida que era enteramente mía. Empecé a aceptar que mi valor no estaba definido por la validación de aquellos que me habían apartado, sino en los pequeños actos de autocuidado. Una taza de café por la mañana disfrutada en soledad, el suave murmullo de música conocida en una tarde tranquila, y hasta el murmullo suave de mis propios pensamientos mientras contemplaba el futuro. La libertad que sentía ahora no era la libertad de escapar, sino la oportunidad de reconstruirme a partir de las cenizas de un sueño destrozado. Recordé los momentos dolorosos del pasado, las llamadas perdidas, las disculpas vacías, las palabras amargas lanzadas con rabia. Todo formaba un tapiz de arrepentimiento y pérdida, pero cada hilo también tejía una lección sobre la resiliencia y el respeto propio. Comencé a entender que, a veces, soltar no es un acto de rendición, sino un paso necesario hacia la sanación. Con cada día que pasaba, me sentía más confiado en mi capacidad de estar solo, de valorar mi propio ser, incluso en ausencia de la aprobación familiar. Di pasos pequeños. Contacté a viejos amigos, exploré nuevos intereses y hasta consideré la posibilidad de un nuevo comienzo. La casa, que una vez fue un campo de batalla de promesas rotas, lentamente se transformó en un santuario donde podía nutrir mis propios sueños. Aprendí a apreciar el silencio que me permitía reflexionar, a encontrar consuelo en el suave ritmo de mi vida, sin la carga de expectativas que ya no me servían. En esta nueva soledad empecé a ver que mi pasado no dictaba mi futuro. Cada recuerdo, aunque doloroso, me enseñó la importancia del amor propio y la fortaleza para forjar un camino verdaderamente mío. Habrás la idea de que la libertad venía con una responsabilidad. La responsabilidad de cuidarme, de invertir en mi propia felicidad y de crear un mundo donde fuera valorado por quien era, no por lo que podía dar. El camino por delante era incierto, y todavía había momentos en los que el fantasma de la pérdida se colaba en mis pensamientos. Sin embargo, con cada amanecer, sentía un poco más de paz con las decisiones que había tomado. Ya no me aferraba a los restos de una familia que me había dejado atrás. En cambio, abrí mi corazón a la posibilidad de un futuro lleno de conexiones genuinas, construidas sobre el respeto mutuo y la comprensión, no sobre la obligación. En la quietud de la noche,
mientras me recostaba en una habitación que alguna vez resonó con arrepentimiento, ahora escuchaba los suaves susurros de la esperanza. El camino hacia la verdadera libertad estaba pavimentado con las lecciones del pasado, y finalmente estaba listo para recorrerlo. Solo si era necesario, pero con una resolución firme nacida de saber que mi vida era mía para moldear. Cada paso hacia adelante era un triunfo silencioso, una promesa de honrar mi propio valor y construir un futuro donde el amor se compartiera de manera libre y sincera. Sonreí al pensar que, después de todo el dolor y el sacrificio, finalmente había encontrado la fuerza para ser verdaderamente libre.